El pasado 16 de abril salió a la luz en México pues una noticia un tanto extraña que iba sobre el encuentro aterrador entre un joven alumno de una universidad local y un extraño ser alado. Según este relato del propio joven, el viernes 6 de marzo, a lo que serían las 12 menos 10 de la noche, cuando regresaba a su casa, a la altura, ojo, del puente sin nombre, se topó con una extraña figura de un hombre encorvado que parecía estar cubierto por una cobija. El joven asegura que al momento de llegar a donde la figura, ésta se levantó y dio 2 saltos hacia adelante y desplegó pues unas enormes alas tipo murciélago para luego alzar el vuelo. El testigo, como es lógico, subió inmediatamente a su vehículo y huyó del lugar, pero luego notó que era perseguido por la criatura. Quedémonos con esto, Primero lo ve, se sube en el coche y mientras va en el coche, la criatura que lo ve lo persigue. Quedémonos con esto, El extraño ser persiguió al joven durante unos 15 minutos. Tal fue el terror del estudiante que solo atinó a llamar a su madre por el celular gritándole: «Me voy a morir, me voy a morir». En cuanto a la descripción del ser, según el joven, este tenía el cuerpo de un hombre de unos 2 metros de altura, tenía ojos rojos, el rostro cubierto de una especie de vello, donde sobresalía una frente boluda, 2 pares de alas, unas enormes y otras más chicas, así como una mariposa. Manos pequeñas y recogidas y tipo canguro, él lo compara como un canguro, y lo que le llamó la atención es que podía volar a una gran velocidad. El estudiante asegura que realmente vio a la criatura y que esta visión no fue producto de ninguna alucinación. Pero este no sería el único testimonio, pues otras personas aseguran haber visto esos días una criatura de rasgos similares por la zona. Quedémonos con esto también, de rasgos similares, no lo mismo, sino que se describe a una criatura que bien puede ser la misma, pero que cada persona la describe con diferentes matices. Por ejemplo, uno de estos nuevos testigos señala que vio una extraña figura en las puertas del panteón de la zona, que era pues como una larga estatua y parecía una persona cubierta con una cobija o alguna capa negra. Otros pobladores aseguran haber oído en las inmediaciones del pueblo extraños ruidos como de chillido de ratón. Quedémonos con eso también. Así como aleteos. Y curiosamente en esos días, pobladores del lugar aseguran que varios borregos de hasta 3 diferentes ranchos aparecieron muertos sin ningún tipo de explicación. Y todos mostraban un enorme tajo en el cuello y otro en la parte de la cola. No sé, Dani, a ti, esta noticia que apareció el 16 de abril, ¿con qué caso lo relacionarías? Pues a mí me recuerda claramente al Mothman, que es pues la historia que hay detrás de todo esto. El Mothman, uno de estos seres criptozoológicos, o seres imposibles, más bien tendríamos que decir, que causó más repercusión a lo largo de la historia. Y son unos hechos que ocurrieron en el estado de Virginia Occidental durante 13 meses concretamente. Duró del año 66, desde el noviembre del 66 hasta diciembre del año 67. Y bien, el primer testimonio de este Mothman ocurrió en el pueblo llamado Point Pleasant. ¿Qué pasó? Pues Newell Partridge era el típico hombre de rancho que, como buen americano y de buenas zonas y de buenos permisos, pues disponía de su rifle y de autoridad para disparar a lo que le viniera en gana, que pudiera irrumpir en su territorio, en sus propiedades. ¿Y por qué digo esto? Porque él estaba tan tranquilo una noche, la noche del 15 de noviembre del 66, viendo su tele, cuando de repente ésta empieza a manifestar unas interferencias y, para meterle más miedo en el cuerpo al pobre hombre, su perro empezó a ladrar y salió disparado hacia la puerta. Como bien he dicho al principio, como buen americano y buen hombre y de buena licencia, sacó su escopeta y salió a la calle, abrió la puerta
y su perro salió disparado hacia su granero, hacia ese almacén que tenía detrás. Bueno, él fue, como es lógico, persiguiendo a su perro diciendo: ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con la escopeta. Había nevado, el suelo estaba manchado de nieve, cubierto de nieve, mejor dicho, y cuando cada vez estaba más cerca de ese almacén, vio unas luces rojas. Y cuando más cerca estuvo, que el perro, digamos, dejó de ladrar y que supuestamente se abalanzó a esas luces rojas, se dio cuenta de que no eran unas simples luces, sino que podrían corresponder a unos ojos de un extraño ser que no podía concebir en ese momento. Y aquí viene lo extraño. ¿Cómo es que no disparó? ¿Qué tendría que haber visto ese hombre para que, en vez de disparar, porque tenía permiso legal, por así decirlo, para disparar a cualquier persona que entrara en su propiedad sin permiso, valga la redundancia, y en vez de eso, lo que hizo fue irse a su casa, cerrar la puerta, esconderse debajo de la cama con el fusil y sudar, por así decirlo, aunque suene mal, de su perro? Pues bien, ¿qué pasó? Que cuando al día siguiente se armó de valor y salió afuera a ver qué había sido de su perro, lo único que encontró fueron, pues, unas marcas, unas huellas en el suelo de su perro, que, digamos, salían otra vez del granero, pero llegaba un punto que esas huellas se detenían, no seguían, como si algo se lo hubiera llevado hacia arriba volando. Es aquí, en este suceso, cuando empieza el fenómeno del Mothman. Como curiosidad también decir que ese pueblo, Point Pleasant, es de los pocos pueblos de Estados Unidos que no tiene bares. Es decir, que la gente no puede emborracharse tan fácilmente como en otros pueblos. Con esto quiero decir que no todo el mundo que posteriormente fue testigo de los numerosos, porque hubieron más de 100 avistamientos del Mothman, podría deberse esa visión a una alucinación producida por bebidas etílicas. También podría ser, o tiene como curiosidad ese pueblo, que tiene uno de los almacenes de TNT de la Segunda Guerra Mundial, digamos, abiertos al público, no sé cómo decirlo. De los pocos que había en Estados Unidos, pues está en Point Pleasant. Y es que el segundo avistamiento del Mothman, que ocurrió el día 15, el primero fue el día 14, este ocurre el día 15, pues los matrimonios Scarberry y Mallet, que iban en los coches de los primeros, sobre las 11:30 de la noche, pasaban pues cerca de este depósito de TNT que he mencionado, y digamos que, bueno, en la puerta de un antiguo generador, pues pararon el coche y vieron que unas extrañas luces que están, digamos, ahí brillando y que eran de color rojo y que parecían pertenecer a una silueta de aspecto gris y que ellos interpretaron como un animal. Dijeron que tenía la forma de un hombre, pero era más grande, de alrededor de unos 6 pies o 7, o sea, 2 metros y medio, con unas alas grandes unidas a su espalda. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que se giñaron bastante, como el chaval que dijimos del 16 de abril de este año en México, y volvieron en coche. ¿Pero qué pasó? Que por más que huían, esa criatura pareció alzar el vuelo y perseguirles. Pero como dato curioso, decir que esta figura, aunque ellos iban a 160 kilómetros por hora, parecía ir a su lado sin apenas costarle esfuerzo, sin apenas bater las alas, pero al lado, sin moverse, como si tratase de un holograma. Es una imagen que a mí me da como una imagen mal rollo, un holograma. Y bueno, el caso es que van directamente, estaban por la ruta 62 a Point Pleasant, a contactar con el sheriff y decir que oye, que han visto esto. El sheriff, que los conocía toda la vida y que sabían que eran gente que se podía fiar y que no se tenían por qué inventar historias, creyó en ellos, pero más a más les dijo que no habían sido los únicos en ver algo parecido, puesto que el día anterior, ese Newell Partridge, ese granjero, se había asustado bastante y había reportado el avistamiento de un ser similar. Y seguimos así, como por ejemplo en noviembre de 16, el día después, pues casi todo el mundo de Point Pleasant pues se fue para la área TNT con armas y para hacer una especie de batida y cazar a ese extraño ser. Bueno, ¿qué pasó? Que Mr. y Mrs. Raymond Winfrey y otras amigas
pues habían ido a visitar, pues valga la redundancia también, a una amiga suya, y cuando acabaron la visita y fueron a su coche, pues veían como una figura que había aparecido detrás de ellos, aparcada en el vehículo, o sea, como si estuviera aparcado también, si fuera un coche al lado de su vehículo. Y bueno, dijo que parecía que estuviera como echada en el suelo, pero de repente se levantó y era larga y gris, con unos ojos brillantes rojos. O sea, como si en ese momento estuviera descansando ese extraño ser. Sí, sí. Y lo hubieran molestado. Y de repente, mientras la Walmsley estaba llamando a la policía, esa criatura entró en un porche de una casa que había al lado, llega a entrar en la casa y se los queda mirando a través de la ventana, asustados. No acaban aquí. Como he dicho, hay muchos más casos, como por ejemplo el ocurrido el 24 de noviembre, cuando 4 personas dijeron ver también a esta criatura parecida cerca del área TNT. El 25 de noviembre, Thomas Uri, mientras estaba conduciendo su coche en la ruta 62, la misma ruta que estaban los matrimonios Scarberry y Mallet, los del segundo avistamiento, pues dijo estar viendo una criatura parada también en el suelo y de repente desplegó sus alas y empezó a volar al lado del coche, como el primer matrimonio aquel. Y también este chaval pues fue a reportar al sheriff. El 26 de noviembre en Charleston, en otro pueblo, también se dijo ver al Mothman, un pueblo aledaño por eso. El 27 de noviembre la criatura pues persiguió a Connie Carpenter de Mason, en West Virginia, y fue reportada el avistamiento de esta criatura también en otro pueblo ese mismo día, en St. Albans, la misma noche, por 2 niños. Bueno, también hay más casos, como el del John Alan Alford, que este quizá es el que más cerca lo vio al Mothman, y el que curiosamente le dio el nombre del Mothman, porque él aparca su coche y de repente pues esa sensación que muchos hemos tenido alguna vez cuando no estamos seguros, que sentimos como unos ojos clavados en la nuca, y se gira y ve pues a una criatura que no le recuerda, como muchos de los anteriores, a una especie de monje o ser ensotanado. Este lo ve como algo realmente biológico, una cosa de unos 3 metros, sin manos, y que, más que manos, lo que parece tener es como unas alas plegadas hacia adelante, como un capellán, podrían decir algunos, pero que a él le recordaron a las alas de un buitre. Y lo más curioso de todo, sin cabeza. Los ojos los tenía, digamos, incrustados en el pecho, y no mostraba ninguna protuberancia que podía asociarse una cabeza. Y como al verlo biológico, pues le decidió poner el nombre de a lo que le recordaba, y le recordaba una polilla. El hombre polilla. De ahí lo del hombre polilla. Hay gente como Jonathan Alford, que dijo que se parecía pues a un ser biológico, pero otros, como incluso podemos deducir los primeros que hemos citado, al decir que no pisaba el suelo, que era como una especie de holograma que iba a la par que el coche, que podían recordar a un espectro, a la típica figura de un espectro, o de un ser imposible, como muchos hemos relatado aquí en España, de unas extrañas figuras encorvadas y con atuendos que pueden recordar a monjes, pero que presentan unas proporciones grotescas, como alturas desproporcionadas, unas caras extrañas que recordaban a personas, pero con rasgos que no, como serían estos ojos rojos. Pues bien, otro de los testimonios de este Mothman en Point Pleasant, en Virginia, del año 66, nos hablan de unas chicas, por ejemplo, que están caminando y ven a lo lejos un tío que se le acerca, pero cuanto más cerca está, ven que ese tío es, pues oye, es un tío un poco raro, es un poco alto, va ensotanado, no es Halloween, no inspira confianza. No inspira confianza, y lo más curioso es que no va pisando, no va pisando el suelo, no va pisando el suelo. El Mothman estuvo asustando a la gente. La verdad es que nunca llegó, digamos, a agredir a nadie, solo fueron visiones fugaces, se podría decir, hasta, como he dicho, en el año 67, el año siguiente, en el mes de diciembre. Pero, Dani, ¿tú qué opinarías que es el Mothman? El Mothman, hombre, pues se dijeron muchas teorías porque el Mothman, lejos de ser un caso marginal, un caso friki, que ocurriera pues simplemente en un pueblo y no trascendiera más allá del condado, pues tuvo mucha notoriedad porque acabó siendo reseñado en la mayoría de los medios de Estados Unidos durante aquellos años, y realmente pues llegó a crear una
una histeria colectiva en la zona donde se avistó, incluso en las localidades adyacentes. Pues como decíamos, muchas teorías. Se dijo que en un principio pues podría tratarse de un caso de vampiros, de vampirismo, porque en el periodo durante el cual se apareció en Point Pleasant, también curiosamente pues tuvieron lugar numerosas muertes de animales de granja y animales de compañía. Y bueno, podríamos decir, como el caso del perro, ¿qué más da? Bueno, en este caso el perro desapareció, no lo vimos, pero se encontraron muchos animales que habían fallecido y presentaban unas magulladuras, unos cortes que recuerdan mucho a cuando a veces hemos hablado del famoso chupacabras, ¿no? Tenían como heridas prácticamente quirúrgicas en la garganta, no presentaban restos de sangre, o sea, estaban completamente desangrados. Y bueno, no había huellas alrededor ni nada. Entonces se pensó que este Mothman, que este ser, pues para alimentar su cuerpo etéreo, para poder mantener esa especie de holograma visible y manifestado a la población, pues necesitaba alimentarse de sangre. Y bueno, después de esta publicidad seguiremos hablando de esas posibles hipótesis de lo que fue ese fenómeno que fue real, aunque parezca imposible, del Mothman. Así que, hasta ahora. Pues nos habíamos quedado comentando las teorías que se urdieron pues para dar explicación a este caso, a las apariciones del Mothman. Una de las teorías era, como decíamos, pues la del vampirismo, ¿no? De que se trataba de un ser parecido pues al famoso chupacabras, ¿no? Que causó bastante terror en México y en la zona sur de Estados Unidos, concretamente en el estado de Texas. Pues bien, otra de las hipótesis que se manejaban era la de que se tratara pues de un ángel. De un ángel, pues bien, ¿por qué? Pues sería una interpretación posible dentro pues de una pequeña comunidad rural como es la de Point Pleasant, que estaba formada pues por muchísima gente que era muy pía y muy devota. Además, muchos de los primeros avistamientos después de del señor al que desgraciadamente le hacían desaparecer el perro, Newell Patrick, pues no quisieron comunicarlos a las autoridades porque ellos creían que tenían una visión mística y que era algo personal e intransferible y ya está, y era cosa de ellos, no tenían por qué contarlo. Pero bien, ¿qué pasó? Pues que los avistamientos continuaron y la gente ya comenzó a preocuparse, ¿no? A sentirse un poco inquieta, ¿no? Porque, bueno, una experiencia mística, bueno, la puede tener uno en un momento determinado, pero, oye, ¿y si empieza a pasar a todo el pueblo? ¿Y si es una vez tras otra, cada día? Algo está pasando ahí. Pues empezaron a relacionarlo más con algo diabólico, y es que pensaron que podría tratarse por esa apariencia ennegrecida, con esos ojos rojos, pues que se tratara de un demonio, Qué gracioso, ¿no? Cuando se le aparece a unos pocos es un ángel, si se le aparece a muchos es el demonio. Claro, no todo el mundo tiene... La gente es muy mala. No deja, no comparte. Otra teoría, pues la más racional, pero que luego veremos que tampoco se sostiene mucho, pues fue la de la teoría de la llamada grulla canadiense. Sí, la grulla canadiense. Esta sería la interpretación criptozoológica, ¿no? Sí, la interpretación criptozoológica, bueno, y no tan criptozoológica, porque hay que tener en cuenta que existe la grulla canadiense. Pero bueno, todo esto vino de la mano de Robert Smith, que era un profesor de una universidad cercana, que dijo que se trataba en realidad de una grulla canadiense, que es un ave que puede alcanzar un tamaño de hasta 6 pies de altura, ojo, y una envergadura de aproximadamente 10 pies, que es una brutalidad bastante grande. Pues bien, y este animal pues presenta manchas de plumas rojas brillantes alrededor de sus ojos, lo que en medio de la noche pues podía interpretarse eso como unos ojos hipnóticos, ¿no? Como los ojos del Mothman. Bueno, otros investigadores sostenían que se trataba de una gran garza azul. En
en fin, para gustos los colores, ¿no? Pero lo que sí que sucedió es que esta teoría, en principio racional, pues fue la que rápidamente apoyaron con entusiasmo pues las autoridades federales de las fuerzas aéreas, que luego trataron de investigar el caso. Más teorías. Pues la teoría de la mutación, por ejemplo. Hablábamos antes de ese gran almacén, ¿no? De esa fábrica de TNT. Pues bien, era una zona que fue clasificada por la EPA pues como uno de los 10 lugares más tóxicos de América, y se barajaba la posibilidad de que podría tratarse de algún pues animal que hubiera sufrido una mutación. Y pensamos, bueno, ¿cómo podía estar estos elementos tóxicos ahí al aire? Pues bien, es que las fábricas estaban abandonadas, o sea, eran edificios considerados históricos, pero vaya, que no se hacían visitas guiadas ni estaban vigilados, eran como edificios pues en ruinas, abandonados. Y luego, pues cómo no, la teoría OVNI. La teoría OVNI que siempre ha estado ahí, ¿no? Porque se dijo que durante aquella época pues hubo, que luego nos comentarás, pues apariciones de los llamados hombres de negro, que iban llamando puerta por puerta, según afirman algunos testigos, a la gente diciéndole que, oiga, ¿usted ha visto al Mothman? Bien, pues usted no va a hablar de esto. Ah, pero no, usted no ha pasado nada. Usted estése tranquilo, quédese en casa, usted no ha visto nada. Típica aparición de un Men in Black, de un hombre de negro. Y bien, sabe decir que eso del fenómeno OVNI también es porque muchos de los testigos que vieron al Mothman, en un principio, las luces rojas que se interpretarían como los ojos después de la criatura, al principio era una luz roja en el cielo, que te quedas luego y dices, ¿qué es eso? Es muy rápido, un OVNI. De repente se acerca hacia el testigo y ya, digamos que se ve que tiene una apariencia de criatura, y es cuando es el Mothman. Y también mucha gente dice haber visto por esa época, por esa larga época que duró, como he dicho, 13 meses, pues numerosos avistamientos de luces en el cielo sin identificar. Y bueno, esto de los hombres de negro se hizo famoso a partir de que una periodista del periódico local, el Messenger, una tal Mary Hyde, pues empezó a interesarse por el fenómeno, empezó a hacer investigaciones, pero de repente alguien le pica la puerta, y son los típicos hombres trajeados que luego han pasado a la historia y en el mito y un folclore, porque hicimos un programa hace tiempo de los hombres de negro y venía a ser como una especie de folclore, no una leyenda urbana, sino como, o sí leyenda urbana, pero más de folclore, sin que sea realidad. Es una especie de entidades que han estado siempre a lo largo de la historia del ser humano. Y unas entidades absurdas, ¿eh? Sí. Unas entidades absurdas que quizá no eran humanas. Pues bien, el caso es que esta tal Mary Hyde empezó a recibir visitas de unos hombres diciéndole, oye, que no digas esto porque no nos interesa. Pero también le ocurrió a esta pobre muchacha, pues durante toda esta época, un sueño. Por las noches tenía un sueño que veía ella como que estaba en un puente y este puente se destrozaba y se veía que caía al agua y se ahogaba y le cogía pues esa agonía de que vas a morir, pero curiosamente estaba rodeada de regalos. Y bien, cambiando de tercio, quien hizo realmente popular el tema del Mothman fue un investigador del New York Times. En la realidad era de la Playboy, que recordamos que Playboy pues vendría a ser como lo que eso era ahora aquí en España la Interview, una revista donde salen chicas desnudas y aparte pues salen pues artículos de periodismo de actualidad, así como conflicto bélico y cosas curiosas, como se encargaba John Keel. John Keel pues fue a ver qué pasa por ahí del Mothman, hizo un libro que es el llamado Las profecías del Mothman, del cual se inspiró después para hacer una película protagonizada por por Richard Gere, que se llama John Leak, si no recuerdo mal, es decir, Kill al revés. Y bueno, pues esta vez no es de la Playboy, como he dicho, sino del New York Times o el Washington Post, no recuerdo. Pero el caso es que entre los muchos testimonios que recogió John Keel durante esos años 66-67, correspondían a que muchos de los testigos del Mothman después en sus casas sufrían como una especie de fenómenos de poltergeist, platos que se mueven, luces que se apagan, esas interferencias en la tele. Y uno de los más curiosos fue llamadas telefónicas, esas llamadas telefónicas que bien se ven reflejadas en la película,
que parecen que están realizadas por una entidad, pero una entidad que tiene un nombre que se llama Indrid Cold. Indrid Cold, sí, una identidad desconocida en realidad, porque nunca se supo realmente quién era Indrid Cold. No había nadie llamado de esa forma, pues, ni en la localidad ni en ningún sitio se encontró nadie llamado de esta manera. Era un nombre así como inventado, que más o menos sonaba bien, sonaba típico, pero no existía. Esta voz, ¿qué decía? Pues era una voz además como distorsionada, como si hablara de lejos, y a veces decían como carraspeante. Pues bien, esta voz pues hablaba de cosas que recordaban mucho al sueño recurrente de esta chica de Point Pleasant, que decía que estaba en un puente y que caía. Pues ¿qué decía Indrid Cold? Indrid Cold pues se limitaba a advertir, a profetizar que ocurriría una desgracia muy pronto en Point Pleasant. Y no decía más. Decía eso, la gente le preguntaba, ¿pero qué pasa? Colgaba. Y llamaba a una y otra persona como si estuviera intentando encontrar a alguien que le hiciera caso. ¿Y qué pasó con Indrid Cold? Indrid Cold, hay gente que dice que incluso, pues como el propio John Keel afirma, que no se trata de un fenómeno asociado al Mothman, sino que podría ser o gente que aprovechaba esa conmoción social que había para hacer fastidios, putadillas a la gente, o bien se trataba de un fenómeno completamente independiente, como alguien apuntó a decir, se trataba de una especie de entidad espacial que contactaba, o sea, un rollo de contactismo marciano, que son un poco así graciosos, tiene ese toque así, oye, me llamo Indrid Cold y va a pasar algo, va a morir gente, y si lo hilamos con el sueño de, como he dicho, Mary Hyde. Claro, podríamos pensar, igual es ella, pero no era ella. ¿Qué pasó? Pues que de buenas a primeras esos avistamientos del Mothman cesaron y con un evento trágico, y es que me parece que fue el 15 de diciembre del año 67, o sea, sí, el 15 de diciembre, exactamente. El 15 de diciembre es casi un año y un mes justo después de la primera aparición del Mothman. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Pues que el puente de Silver Bridge, que estaba en Point Pleasant, que estaba sobre el río Ohio y que lo unía con otro pueblo que ya pertenecía al otro estado, se vino abajo y 46 personas desgraciadamente murieron, otras se salvaron, la mayoría habían sido testigos del Mothman, y lo más curioso es que una de las que se salvó pues había sido Mary Hyde, esa que soñaba, que se veía que caía de un puente, después se veía rodeado de regalos luego. ¿Y por qué de regalos? Porque el 15 de diciembre es época de Navidad y mucha gente hace sus compras. Bueno, lo más curioso es que, esté relacionado o no, los avistamientos del Mothman cesaron ese día 15 de diciembre cuando el puente cayó, y entonces la gente empezó a pensar, pues como es lógico, oye, que ha sido el Mothman, que nos ha fastidiado y ha tirado el puente y se ha ido. O bien estaba la otra hipótesis de que el Mothman todo este tiempo ha aparecido dándonos a entender de una manera que nosotros no podemos pues comprender que que iba a pasar una desgracia. Y así acabó el incidente Mothman en Point Pleasant con una desgracia, pero es curioso que en otras catástrofes o desgracias que han ocurrido a lo largo del tiempo después, como sería después Chernóbil, pues en algunos casos ha habido precedentes también días previos de que ocurriese pues la catástrofe de la visión de un ser gris, alado, extraño, sin sentido en esa zona, ¿no es así? Pues sí, comentabas el caso de Chernóbil, y es que en el caso de Chernóbil, que sucedió desgraciadamente pues en abril del año 86, días antes de que digamos sucediera la desgracia en el reactor, pues una docena de trabajadores pues afirmaban haber visto en los alrededores de la central nuclear pues una especie de extraño personaje grisáceo, sin cabeza, totalmente coincidente con el Mothman, y de ojos rojos. Y decían además que tenían extrañas pesadillas repetitivas y que recibieron también llamadas. Pues, en fin, luego sucedió la desgracia de Chernóbil, y justo después de que dejara de aparecerse, ¿no?, este personaje. Otro caso, pues en Alemania, la mañana del 10 de septiembre del año 78, pues unos trabajadores tenían que realizar una misión de
en una mina de carbón, y en la entrada se encontraron pues un ser parecido al Mothman con las alas extendidas, y que cada vez que intentaban acercarse a él gritaba, profería unos alaridos horribles, que les causaban terror y además dolor en los oídos, y tuvieron que marcharse presa del pánico. Es curioso que durante los avistamientos del Mothman mucha gente también decía que emitía como sonidos de ratón, sí, como aquel chaval mexicano de este mes pasado. Pues bien, ¿qué sucedió a la mañana siguiente? Pues a las 8 de la mañana del día siguiente el suelo comenzó a temblar y la mina se incendió. Pues, ¿qué podemos decir? Pues que de no haber sido por aquella terrorífica aparición, pues estos trabajadores hubieran entrado en la mina y hubieran muerto calcinados por las llamas. Pero hay otro caso muy curioso también, que sucedió en Chicago en el año 51, y fue cuando tuvo el primer terremoto de su historia la ciudad. Todo el mundo estaba pues alarmado y nervioso, y varios días antes del terremoto, varios testigos que navegaban por el río Michigan aseguraron haber visto pues un gran ser, también de color grisáceo, que sobrevolaba los edificios de la gran ciudad. Los avistamientos pues duraron hasta el día 5 de mayo, día en que sucedió el terremoto. Otro caso también curioso, en China sucedió pues una grave catástrofe el 19 de enero de 1926. Sucedió que una de las presas más grandes del mundo, que es la de Xiaote Dam, pues se derrumbó arrojando más de 50.000 millones de litros de agua, que no son pocos, y acabó desgraciadamente pues con la vida de 15.000 personas. Lo que guarda relación con el Mothman es que la mayoría de supervivientes aseguró haber visto pues al hombre dragón, a lo que ellos llamaron el hombre dragón, que se apareció a las víctimas del lugar por los alrededores de la presa. A mí lo que me llama la atención es en ese caso de Chicago que se produce pues una cosa bizarra, extraña, que es que justamente la mañana del terremoto, antes de que se produjera, muchos vecinos aseguran que en sus puertas de sus casas alguien picaba, llamaba como insistentemente, como diciendo, haced algo, moveros. Sí. Haced algo, moveros, tío, es que es chungo. ¿Sabes lo que pienso a veces? ¿Qué? Puede ser que no haya un Mothman, sino que haya una especie de entidades que nos acompañen desde el principio de los tiempos, como estos hombres de negro, que quizá tengan la función esta, como en el caso de los trabajadores en la mina, de avisar de que marchaos aquí porque va a pasar algo. ¿Y el chaval de México qué pasó entonces? ¿Le intentaba avisar de que se iba a contagiar con la gripe? No lo sé, seguramente el caso de México pues es un fraude muy grande. Tiene muchas similitudes con el Mothman. Tiene muchas, y quizá eso también es lo que hace sospechar que se parezca tanto, exactamente. Bueno, ¿qué podemos deducir, Dani, del Mothman? Que se trata realmente de un ser absurdo, de que a veces pues dos mundos, el nuestro y otro que desconocemos, dos universos se cruzan y aparecen estos seres imposibles, como una vez hablamos del demonio de Dover. Yo creo que se mezclan dos cosas, mira, de entrada es como si hubiera dos historias paralelas que al final pues se acaban juntando. Por una parte la historia de las profecías, que no son propias del Mothman, el Mothman en sí no predice nada, no dice nada a nadie, simplemente se aparece. Y luego está el tema de Indrid Cold, que es quien va profetizando que va a suceder una desgracia, y la chica que tuvo el sueño. Entonces, quizá no tiene nada que ver, se juntaron las dos historias y aquí tenemos el asunto. Si queréis saber más datos sobre el Mothman, ver la película protagonizada por Richard Gere o leed el libro de John Keel, que se llaman igual, Las profecías del Mothman. Y con esto acabamos. Hasta la semana que viene. El pasado 16 de abril salió a la luz en México pues una noticia un tanto extraña, que iba sobre el encuentro aterrador entre un joven alumno de una universidad local y un extraño ser alado. Según este relato del propio joven, el viernes 6 de marzo, a lo que serían las 12 menos 10 de la noche, cuando regresaba a su casa, a la altura, del puente sin nombre, se topó con una extraña figura de un hombre encorvado que parecía estar cubierto por una cobija. El joven asegura que al momento de llegar a donde la figura, ésta se levantó y dio 2 saltos hacia adelante y desplegó pues unas enormes alas tipo murciélago para luego alzar el vuelo. El testigo, como es lógico, subió inmediatamente a su vehículo y huyó del lugar, pero luego notó que era perseguido por la criatura. Quedémonos con esto, ¿eh? Primero lo ve, se sube en el coche, y mientras va en el coche, la criatura que lo ve lo persigue. Quedémonos con esto, ¿eh?
El extraño ser persiguió al joven durante unos 15 minutos. Tal fue el terror del estudiante que solo atinó a llamar a su madre por el celular gritándole: me voy a morir, me voy a morir. En cuanto a la descripción del ser, según el joven, este tenía el cuerpo de un hombre de unos 2 metros de altura, tenía ojos rojos, el rostro cubierto de una especie de vello, donde sobresalía una frente boluda, 2 pares de alas, unas enormes y otras más chicas, así como una mariposa. Manos pequeñas y recogidas y tipo canguro, él lo compara como un canguro, y lo que le llamó la atención es que podía volar a una gran velocidad. El estudiante asegura que realmente vio a la criatura y que esta visión no fue producto de ninguna alucinación. Pero este no sería el único testimonio, pues otras personas aseguran haber visto esos días una criatura de rasgos similares por la zona. Quedémonos con esto también, de rasgos similares, no lo mismo, sino que se describe a una criatura que bien puede ser la misma, pero que cada persona la describe con diferentes matices. Por ejemplo, uno de estos nuevos testigos señala que vio una extraña figura en las puertas del panteón de la zona, que era pues como una larga estatua y parecía una... El Mothman, uno de estos seres criptozoológicos, o seres imposibles, más bien tendríamos que decir, que causó más repercusión a lo largo de la historia. Y son unos hechos que ocurrieron en el estado de Virginia Occidental durante 13 meses concretamente. Duró del año 66, desde el noviembre del 66 hasta diciembre del año 67. Y bien, el primer testimonio de este Mothman ocurrió en el pueblo llamado Point Pleasant. ¿Qué pasó? Pues Newell Partridge era el típico hombre de rancho que, como buen americano y de buenas zonas y de buenos permisos, pues disponía de su rifle y de autoridad para disparar a lo que le viniera en gana, que pudiera irrumpir en su territorio, en sus propiedades. ¿Y por qué digo esto? Porque él estaba tan tranquilo una noche, la noche del 15 de noviembre del 66, viendo su tele, cuando de repente esta empieza a manifestar unas interferencias y, para meterle más miedo en el cuerpo al pobre hombre, su perro empezó a ladrar y salió disparado hacia la puerta. Como había dicho al principio, como buen americano y buen hombre y de buena licencia, sacó su escopeta y salió a la calle, abrió la puerta y su perro salió disparado hacia su granero, hacia ese almacén que tenía detrás. Bueno, él fue, como es lógico, persiguiendo a su perro diciendo: ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con la escopeta, había nevado, el suelo estaba manchado de nieve, cubierto de nieve mejor dicho, y cuando cada vez estaba más cerca de esa persona cubierta con una cobija o alguna capa negra. Otros pobladores aseguran haber oído en las inmediaciones del pueblo extraños ruidos como de chillido de ratón. Quedémonos con eso también. Así como aleteos. Y curiosamente en esos días, pobladores del lugar aseguran que varios borregos de hasta 3 diferentes ranchos aparecieron muertos sin ningún tipo de explicación. Y todos mostraban un enorme tajo en el cuello y otro en la parte de la cola. No sé, Dani, a ti, esta noticia que apareció el 16 de abril, ¿con qué caso lo relacionarías? Pues a mí me recuerda claramente al Mothman, que es pues la historia que hay detrás de todo esto.